Disculpen, es que se fue la luz por un momentito en mi casa. Disculpen. Ya estoy de nuevo por aquí. ¿Me escuchan, sí, todos? Sí, señor. Ya lo escuchamos. Perfecto, gracias. Disculpen. Bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Que la luz se le vaya a uno en medio momento. Deme un segundo, por favor. Vamos a abrir la presentación nuevamente. Bien, entonces, como les estaba diciendo, los proyectos tienen que centrarse en las personas. Cuando nos centramos en las personas, ¿qué tenemos? Pues al final del día vamos a cumplir una expectativa. Esa expectativa muchas veces va a ser algo que se requiera tanto a lo interno como a lo externo, pero siempre hay una oportunidad de por medio que se busca. ¿El proyecto cuándo finaliza? Cuando la expectativa fue satisfecha. Así de sencillo, no hay más. Después, ¿qué tenemos por ahí? Esos eran los elementos. Ahora vamos a hablar sobre las características. Cuando hablamos de las características, los proyectos son trajes a la medida. ¿Por qué son trajes a la medida? Porque se diseñan, se planifican y se ejecutan a partir de una necesidad puntual. Y siempre operan durante un periodo específico, es decir, tienen un ciclo de vida, así como los seres humanos. Nacemos, vivimos y morimos. De igual forma, los proyectos son bloques constructivos para el diseño y la ejecución de las estrategias organizacionales. ¿Qué significa esto? Si un proyecto cumple un objetivo específico, tiene inmerso acciones, metas e indicadores. Los proyectos le dan vida a la estrategia de una organización. De igual forma, como lo dice en el punto C, los proyectos son los responsables de los productos, servicios y procesos organizacionales novedosos. Y entonces aquí estamos entrando en un tema que nos podría dar horas de horas, pero lo voy a resumir en algo muy sencillo. Los proyectos son herramientas para la gestión de la innovación. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de saberes que se conjuntan, es decir, cada persona tiene un saber, se conjuntan y empiezan a crear, empiezan a desarrollar. Si yo les preguntara, ¿cuál es el recurso que es ilimitado en este mundo? ¿Qué me dirían? Para mí tal vez la creatividad. La creatividad, ¿ok? James dice la creatividad. ¿Quién más? Si nos vamos del otro lado, yo diría la estupidez. Ok, muy bien. Luis dice la otra cara de la moneda. Una participación más. Les voy a contar. El recurso que es ilimitado en este mundo, es decir, nunca se agota, que es raro, que es único, es su conocimiento. Ese conocimiento que nadie se lo puede robar. Nadie se lo puede copiar. Usted le da su propia esencia. Y usted es el responsable de que el mismo pueda evolucionar en el tiempo. En esa evolución en el tiempo es donde la gestión de proyectos cobra una especial relevancia. Y ahí es donde la innovación sucede. Los proyectos ofrecen una filosofía y una estrategia, claro, pero especialmente para una palabra que a muchas organizaciones y a los seres humanos les da miedo, nos da miedo, y es el cambio. ¿Por qué nos da miedo cambiar? Porque estamos acostumbrados a algo. Lo nuevo nos pone temerosos, nos da incertidumbre. La administración de proyectos tiene la ventaja de que le brinda a usted una serie de herramientas y pasa a ser de simples palabras, es decir, declaraciones o intenciones,
a llevarlos a la realidad. Entonces, lo que está en el papel diseñado y propuesto, ahora llevémoslo a la práctica. Ahí es donde está la administración de proyectos, donde cobra una especial importancia en el campo organizacional y en el plano personal también. Otra de las características que tiene es que la administración de proyectos no se queda dentro de las fronteras de la organización. Busca ir más allá. ¿Por qué busca ir más allá? Porque a veces no solamente se limita a un área específica, sino a nivel transversal de toda una organización y también fuera de esta, al ir a buscar nuevo conocimiento que no se tiene. Hay funciones que son tradicionales: la planeación, la organización, la motivación, la dirección y el control. Se aplican bien a la gerencia de proyectos, pero al final del día es como un equipo de fútbol. ¿Quién es el responsable de un equipo de fútbol? El técnico, el líder, el director. Si el equipo fracasa, es que hubo una mala visión. No se sabía con claridad hacia dónde se quería dirigir el barco. Y aquí quiero aprovechar para hacer una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El barco, los tripulantes o el capitán? Perdón, ¿primero en qué aspecto? ¿Qué escogería usted primero? ¿El barco, los tripulantes o el capitán? ¿Quién es primero? Con mi su permiso, digamos, para mí en ese caso sería el capitán, Ok, ¿por qué? porque es el que sabe cómo manejar la nave, es el que sabe qué rumbo es el que hay que tomar, es el que, por decirlo así, orienta a todos los demás en lo que se quiere realizar. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. He tenido personas que me han dicho el barco es el vehículo. Otros me han dicho los tripulantes. Los tripulantes también son importantes, pero no cualquier tipo de tripulante. Los tripulantes tienen que tener características particulares. El barco tiene que tener características particulares. Por ejemplo, usted puede estar pensando en un yate y lo único que necesita es una barca para llegar al otro lado o hacia donde va. No va a necesitar 100 tripulantes, va a necesitar nada más 4 que le ayuden o 3. Pero siempre el más que tiene que tener claridad es el capitán, como bien lo exponía Luis. Y aquí es donde viene los puntos G y H a revestir una especial importancia. El principal, óigame bien, el principal objetivo de la administración de proyectos o de la dirección de un proyecto es la satisfacción de las necesidades del cliente. A partir de las especificaciones o limitaciones que se tengan en términos técnicos, de costos y demás, pero el que define si el proyecto se cumplió o no es el cliente. Entonces, ¿con quién tienen que mantener una estrecha comunicación? Con el cliente y con su equipo de proyecto. El cliente puede ser que tenía una visión abstracta, usted le logró a ponerlo en blanco y negro en una declaración, pero el entorno cambió de un pronto a otro. Y el cliente no necesita eso. Y entonces hay que tomar acciones para poder adaptar el proyecto. O si no, dentro de la misma organización, el proyecto ya no tendría sentido. Y lo único que implica en ese momento son recursos mal dedicados o mal enfocados o mal encausados, como usted quiera verlo. Pero ahí es donde entra la palabra clave: ser resilientes, tener la suficiente fortaleza mental y decir, bueno, las cosas cambiaron, adaptémonos y sigamos adelante. Ahora, a veces, dentro de los proyectos, se confunde con un proceso organizacional. Entonces me di a la tarea de traerles esta lámina que me parece muy reveladora. Un proceso es una interacción de varias actividades. Esa interacción puede resultar en un producto o un proceso.
existente. El proyecto busca algo nuevo. Un proceso, como tiene varias actividades y muchas tareas, tiene varios objetivos. Un proyecto sabemos que es un único objetivo. El proceso es permanente. Los proyectos son temporales. Recuerden eso. Un inicio y un fin. Los procesos tienen personas que tienen conocimiento homogéneo. Claro, por ejemplo, un departamento financiero. Usted no va a encontrar un sociólogo ahí metido dentro de un departamento financiero o un antropólogo. Quizás sí, porque ya ha tenido que ser contratado para llevar las cuentas por cobrar y demás. Pero el lenguaje y la comunicación y la esencia de ese departamento va a ser netamente financiero. En cambio, en los proyectos, usted se va a encontrar personas de todo tipo de áreas del conocimiento, dependiendo del objetivo principal del proyecto. Los procesos tienen ya sistemas establecidos de interacción entre uno y otro. Los proyectos son creados para integrar y reforzar más esos sistemas de interacción. En los procesos hay menos riesgo. En los proyectos hay mucho riesgo, hay mayor incertidumbre, porque va a estar dependiendo del desempeño de los recursos financieros y de la capacidad de haber establecido un cronograma con tiempos y personas a cargo, la gestión de las diferentes tareas o actividades. Los proyectos no están dentro de una estructura organizacional, pero los procesos sí, son parte de un organigrama. Con esta explicación, estas son las principales diferencias que usted puede encontrar. Ahora, de igual modo, en resumen, de todo lo que acabamos de decir, esta lámina yo quisiera que usted se acordara de ella para que pueda relacionar en su vida profesional y personal lo que invita a la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos invita a las personas que están del lado izquierdo de su ordenador, que son los que apoyan el status quo, los que no quieren el cambio, los que son personas a las cuales yo les defino tipo maceta, están simple y sencillamente ahí, no quieren hacer nada más del mínimo esfuerzo. En cambio, los proyectos vienen a alterar el status quo. Es un temblor dentro de la organización, porque hay que cumplir un objetivo. Y el objetivo parte del uso adecuado de recursos. Y las personas están enfocadas en lo que tienen que hacer. Y cuidado si no de dar una milla extra para salir antes de tiempo con el proyecto. O puede suceder que una actividad importante dentro del cronograma se retrase y se requiera mayor apoyo dentro de la organización. Y ahí es que todos tienen que correr para que el proyecto salga adelante. Entonces quise como conceptualizarlo en esto. Un proceso más de corte de lo que se hace comúnmente, que es el status quo, y un proyecto que viene a alterar ese status quo. El uso eficiente de los recursos, bueno, todo lo que hemos hablado ya. Llegado a este momento, ¿hay alguna duda? Profesor, al referirse usted al status quo, estamos hablando de que la administración de proyectos te saca de la zona de confort, por decirlo así. Así es, el status quo de la zona de confort. Ok. Profesor, yo siempre tenía una duda. Dime. Es en relación a las empresas que se dedican a manufactura. Ajá. La gestión de proyectos puede aplicar a una empresa de manufactura a pesar de que, no sé, que la base de la manufactura son las operaciones repetitivas. Siempre hay, ¿cómo es que se llama? Siempre hay la gestión de proyectos en empresas de manufactura, se da mucho más todavía. ¿En qué sentido? Vamos a ver, aunque los procesos sean repetitivos, si estás hablando de que hay una línea de producción, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Si hay una línea sí, tipo Pozuelo, tipo Jax, me parece los temas médicos, por ejemplo, creo que son... Perfecto. Profe, disculpe. ¿Sí? Tal vez en el sentido de mejora continua.
Ok, muy bien, muy bien. Ahí a eso quería llegar. Muy bien, gracias por plantearlo, Gabriel. Con mucho gusto les voy a socavar esas inquietudes. En lo que está planteando James, en un proceso donde hay una línea de producción, o decir, donde hay procesos que son repetitivos, tenemos algo hoy, voy a hablar de hoy, que se llama las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, por ejemplo, el Internet de las cosas. Hablemos de la robótica. En la industria de las ciencias de la vida hay muchos procesos que son tecnificados y hay otros que son artesanales, es decir, que son manuales. Bien, dicho esto, pensemos en el tanto de que una de esas empresas trae nueva tecnología al país y necesita llegar a instalarla, necesita llegar a adaptarla. Esto no sucede como quito una y pego la otra, ¿no? Se hace todo un plan de gestión de proyecto que implica desde el traslado de esa tecnología desde cualquier parte del mundo hasta la puesta en operación de esa tecnología. Y entonces hay un periodo definido que llega el gerente y le dice, tenés un mes para hacerlo. Entonces tenías que considerar el transporte, tenés que considerar el desalmacenaje, tenés que considerar la gestión de cambio, tenés que considerar los expertos en esa máquina. Si no hay nadie capacitado, hay que capacitar a las personas. Tenés que considerar, bueno, y las personas que están haciendo procesos artesanales o manuales, ¿en qué los vas a poner a hacer? ¿Dónde los vas a reubicar? Y si bien eso es parte de la gestión de las operaciones, la administración de proyectos como herramienta te ayuda a hacer ese proceso de una manera más eficiente. Y en el campo de supply o de cadena de abastecimiento es igual, sucede igual. En el tanto de que sigue siendo una herramienta, no sigue siendo un fin. El fin de la administración de proyectos es cumplir un objetivo en un periodo determinado. Ahora, en lo que planteaba Gabriel sobre el tema de la mejora continua, pues la mejora continua es prácticamente, bueno, uno de los procesos más longevos de los que se viene hablando. Es decir, cómo mejoro algo constantemente dentro de un proceso. Ahí ya no es un proyecto. Eso es parte de la gestión o de la dinámica organizacional. La mejora continua no hay algo completamente nuevo. Entonces ahí estamos hablando de tiempos y movimientos. Ya tendríamos que hablar un poco más sobre el tema de la ingeniería industrial, que con gusto lo podríamos hacer si fuera el caso. Pero ahí también implica el famoso PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. O de los estándares de calidad también, que sobre eso se basa la mejora continua, la ISO 9001, la ISO 9000 o cualquier tipo de esas ISO. Pero eso ya es propio de la gestión organizacional. Un proyecto cumple un objetivo específico por un momento determinado que busca la creación de un producto y un servicio. ¿Está claro los ejemplos y las respuestas que acabo de dar? ¿O quisieran que me refiriera con otros ejemplos también? Muy claro. Muy bien. James, Gabriel. Listo, profe, gracias. Ok. Gabriel, usted. Sí, sí, claro, profe. Muchas gracias. Para servirle, con mucho gusto. Ahora, ¿por qué son importantes los proyectos? Bueno, ya creo que a este punto ya podemos ir infiriendo algunas cosas. La gestión del proyecto es un ciclo de vida más corto, ¿no? Entonces, hace que usted tenga la oportunidad de llegar de primero al mercado, a partir de nuestra definición, recuerden, de crear un producto o un servicio. Eso cubriría los puntos 1 y 2, porque al penetrar de primero en el mercado o llegar de primero, pues el lanzamiento es más rápido. Ahora, los productos pueden ser más técnicos y más complejos en el tanto de que se adapten a la realidad del entorno.
Pero precisamente aquí es donde las empresas tienen que dar un paso al frente y decir, ¿sigo haciendo más de lo mismo o empiezo a hacer cosas diferentes? Si usted me lo pregunta a mí, en una economía como la de nosotros actualmente, deberíamos de estar haciendo cosas completamente distintas para sobrevivir. Ahora, ¿los proyectos nos permiten introducirnos en mercados globales? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos solo brindando productos y servicios a una economía doméstica, es decir, a empresas en el plano nacional. Pero ¿qué pasa con lo internacional? Ahora estamos a un clic de poder comercializar nuestros productos y servicios. Y también, en algunos casos, dependiendo del entorno tributario y económico, las empresas en el futuro, las más exitosas, son los que puedan manejar sus recursos y servicios de una manera más eficiente que les permita generar mayores beneficios en el tiempo. Es decir, a menos costo, ya sea que usted mantenga el precio o lo suba, y que usted pueda producir con la misma calidad o brindar un servicio en la misma calidad en el tiempo, en el plazo esperado, bajo las características esperadas por el cliente, le va a seguir generando mayor rédito. Y aquí es donde la administración de proyectos sirve como un elemento que incide en la creación de ventajas competitivas para las organizaciones. Empresa es igual a organización. Una institución pública es una organización. Entonces, por eso hablo de organización. Bien, por otro lado, el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto como tal, al final, son todas las etapas que se tienen que llevar a cabo. Pero no cualquier etapa. ¿Por qué digo que no es cualquier etapa? Porque usted no puede brincarse etapas. Hay personas que han decidido brincarse las etapas en la gestión de los proyectos y más bien tienen que iniciar desde cero, porque por meter el acelerador y cumplir antes de tiempo de lo esperado, puede más bien presentarse que le salga más cara la factura que por hacerlo conforme lo había planificado. Como ya hemos visto y he explicado ampliamente, los proyectos sirven para darle vida a las estrategias de las empresas. Pero cada estrategia está imbuido dentro de un plan en sí mismo. Ese plan es el plan operativo en un nivel de las operaciones. Y ahí es donde usted, como director de proyecto, tiene que delegar esa responsabilidad en sus líderes técnicos para que le digan todos los pasos y todas las actividades que tienen que realizarse para desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. Vamos a hablar sobre un modelo simplificado en lo que es el ciclo de vida. ¿Por qué hablo que es simplificado? Bueno, porque lo podríamos ampliar un poquito más. Pero para los efectos de esta disertación o esta conversación nos viene bastante bien. La conceptualización. La conceptualización no es más que es clarificar el objetivo inicial. Ese objetivo inicial parte de unas expectativas, pero también de especificaciones propias de lo que se quiere alcanzar. ¿En dónde se ve reflejado lo anterior? En el alcance, en los recursos, pero sobre todo en quienes van a participar dentro de la organización en el proyecto, comúnmente denominados involucrados. La planeación es la etapa donde se desarrollan todas las especificaciones, todas las tareas, los esquemas, los programas, todos los planes que haya que hacer, pero se delimitan en el tiempo y con los recursos en términos de personas o monetarios para llevarlos a cabo. La ejecución, bueno, su misma palabra lo dice, es lo que hay que hacer conforme a lo que ha sido planificado. Y la terminación sucede cuando el proyecto es entregado al cliente.
Pero más que entregado es cuando el proyecto cumple las expectativas del mismo. No las expectativas suyas, ni las del equipo de proyecto. Por eso el constante diálogo y la constante comunicación con el cliente es fundamental para asegurar que la marcha del proyecto va hacia el puerto de destino que las dos partes quieren. Estas etapas que acabo de explicar son los puntos cardinales por los cuales el equipo de proyecto tiene que transitar. No hay más. Y aquí es donde en cada uno de ellos se evalúa el desempeño conforme a la planificación. Usted puede decir, bueno, para definir el alcance, los recursos y los involucrados, yo voy a tardar un mes. Perfecto, pero tardé 2 meses. ¿Cuál fue mi desempeño? Deficitario. Claro que fue deficitario porque cumplió. Tuvo que invertir 30 días más, pero no son solo la inversión del tiempo. ¿Cuánto cuesta cada profesional con los que usted tiene a la par y tenerlos otra vez 30 días para clarificar un objetivo, para clarificar el alcance, hasta dónde hay que llegar a hacer las cosas, los recursos? ¿Y a quiénes hay que invitar a la gestión del proyecto? Eso es lo que estoy refiriéndome en términos de desempeño. Y para ello se pueden definir varios indicadores, en términos financieros y en términos de tiempo. Por lo general se hace una interpretación de los dos, no de uno completamente aislado, porque puedo decir, bueno, duré 4 horas más. Quizás sea relativamente poco, 4 horas en entregar el proyecto. Pero ¿cuánto en tiempo y personas me involucran esas 4 horas más? ¿Cuánto tuvo que pagarle de más a esas 4 personas? Pero aquí alguien me puede decir, profesor, pero es que eso al final del día es un costo hundido de la organización. Claro, puede ser un costo hundido dentro de la organización, pero siempre te tiene que ver reflejado en el estado de resultados del proyecto. James, levantaste la mano. Sí, profesora, en estos indicadores, ¿hay algún margen de desviación de lo presupuestado a lo real que sea considerado normal, digamos, o que sea considerado una buena gestión? Siempre se va a considerar en buena gestión lo que usted haya planificado inicialmente. Por eso en los proyectos hay algo que se llama la línea base del proyecto, que es, si yo dije que iba a empezar el 1 de enero, iba a terminar el 1 de junio, esa es mi línea de base con todas las actividades que se realizan. Pero resulta que no empecé el 1 de enero, empecé el 1 de marzo y terminé el 1 de septiembre. Entonces, esas dos líneas de tiempo se superponen una sobre otra y la diferencia que quede es el desempeño, el mal desempeño del proyecto. Ahora, ¿cuál es el desempeño óptimo para responderte tu pregunta? Que se cumpla la línea base del proyecto. Es decir, lo que usted dijo que iba a hacer en el tiempo, con el dinero y con la gente que había planificado inicialmente. Fuera de eso, si ya empiezas a descarrilarte o el proyecto se empieza a descarrilar por riesgos o por situaciones no previstas, que eso es muy usual dentro de la administración de proyectos que usted no pudo controlar, yo lo que siempre le sugiero a las personas es documéntese y pase informando a sus autoridades dentro de la empresa de lo que está sucediendo. Para que cuando usted entregue el proyecto y haya un margen de diferencia, si usted ha proyectado que iba a gastar $100,000, pero terminó gastando 200,000, no les dé un subinazo de presión y los vayan a parar al hospital. Y que no le digan, pero ¿qué pasó? Y que usted pueda decir, no, es que yo lo vengo informando y aún así seguimos adelante con el proyecto. Entonces ahí entran variables que se llaman costo de oportunidad. Lo ideal siempre es terminar dentro de lo que se dijo inicialmente. Si usted ve que no se puede terminar dentro de lo que se planteó, tiene que buscar la forma de replantear el cronograma y las actividades del proyecto para cumplir en el tiempo que se había establecido. Si no lo logras, cada día adicional, ese es empieza a ser tu margen de desviación. Yo lo que siempre digo es que no puede desviarse más de 15 días de trabajo. Esa es mi sugerencia personal de lo que yo he leído en la literatura, que todavía es un ámbito tolerable. Pero si es un producto o un servicio que se tenía
definido el prototipo y el desarrollo del mismo, qué sé yo, en ese margen de 1 de enero al 1 de junio, y tenerlo por ahí de mayo, y tener un mes para la promoción, la publicidad y todo lo demás, también es una serie de variables. Los proyectos no son elementos homogéneos. Cada uno tiene su propia naturaleza, que los hace distintos. Y aquí va a tocar mucho siempre la regla, cumplir en el tiempo establecido. Ahora, cumplir en el tiempo establecido cuando hay una desviación puede implicar más recursos y más dinero. Sí. Y eso puede implicar a tener mayores efectos en los resultados del proyecto. Sí. Pero ¿qué pasa si al final del día es mejor cumplirlo a no cumplirlo? Y ahí es más justificable todavía el hecho de que se pueda hacer en el momento determinado. No sé si queda claro esto. Sí, señor, ahí tal vez, me imagino yo que hay diferencias donde yo me sobrepaso a los límites, pero también hay diferencias cuando yo más bien cumplo antes. Que Correcto. a lo que le entiendo, eso también estaría mal. No, si usted termina antes, mucho mejor. Pero también es muy raro que si usted termina antes, muy antes, por ejemplo, si dices, terminé una semana antes, está perfecto, pero dices, terminé 2 meses o 3 meses antes, significa que habías planificado o habías sobreestimado la planificación del proyecto. Es que, por ejemplo, en la parte de proyectos se tiende mucho a Ujú. sobreestimar cosas para estar cubierto, como dice uno, ¿verdad? Sí, pero eso lo que hace es que induce a error y crea una falsa expectativa. Y ahí lo que denota es una carencia absoluta de la metodología como tal y su aplicación. Porque cuando estás dando una sobreestimación, es que preferís cuidarte, como dicen en salud, en la jerga organizacional, a no hacerlo a una realidad natural, dependiendo de las capacidades del equipo y del proyecto y de la propia organización como tal. Entonces, no hay forma de decir, o no se vale decir, lo sobreestimé en 3 meses, o lo sobreestimé en 4 meses. Imagínate que toda la organización se mueva en función a esa estimación para lanzar un producto y que usted termine 4 meses antes. Y la campaña estaba prevista para iniciar, por ejemplo, en septiembre. Y usted termina 4 meses antes. Entonces, se termina en septiembre la fabricación de esos productos o el desarrollo de ese servicio. Pero ¿cuánto cuesta tener 4 meses de producto guardado o almacenado? El material empieza a perder su calidad o empiezas a pagar altos costos de inventario. Entonces, tu jefe de cadena de abastecimiento, la parte de logística, te va a decir con toda razón, eso estuvo mal planificado o mal dirigido. Entonces, yo cuando veo que hay una sobreestimación en un proyecto, eso es un cuestionamiento muy fuerte. Y el ser humano tiende a hacerlo por un aspecto de sobrevivencia y de salud personal, pero no piensa en la salud organizacional. Porque ¿cuánto cuesta esa sobreestimación para la organización? Ese sería mi aporte a lo que me acabas de plantear. No, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Hablemos ahora sobre los componentes del proyecto. Bien, son 5 en particular. Y de igual forma los hemos ido conversando a lo largo de esta casi hora y 20 minutos ya de clase. El interés del cliente. Bueno, el interés del cliente hay que mantenerlo y siempre hay que obtenerlo. ¿Por qué? Porque en el tanto que ese interés se pierda, el proyecto ya no tiene sentido dentro de la organización y por ende, muchos de los proyectos no llegan a culminarse y se pueden ser vistos como un intento fracasado o un intento fallido. De ahí que para evitar que dichas situaciones pasen, siempre he manifestado, y lo sigo repitiendo, como rola canzona,
de que el diálogo entre el cliente y el equipo de proyecto con su director es fundamental. En el tanto ese diálogo se pierda, se pierde la comunicación, se pierde la interacción y por ende puede ser que las expectativas del cliente cambien en el tiempo y usted no se haya dado cuenta y usted diga, bueno, aquí está el proyecto, ya estoy listo para entregar y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero eso. Y he estado en situaciones donde he visto personas que han tenido que vivir eso. Y la respuesta es, ¿pero por qué? Y la respuesta del cliente es, primero, no me avisaste que ya ibas a terminar. Segundo, te diste cuenta que está sucediendo esto y esto dentro de la organización y fuera de la organización y ya ese proyecto o ese producto o servicio ya no lo necesitamos, ahora necesitamos otro. Y entonces aquí viene muchísimo la participación que tenga el director de proyecto para leer lo que está sucediendo en el entorno. Y también para escuchar a sus integrantes de equipo. Esos integrantes de equipo que al final del día son los que les van a dar la realimentación para fortalecer al proyecto. Ahora, otro de los componentes es la participación. El proyecto como tal tiene un valor y hay una inversión, no solamente monetaria, sino de recursos. Imagínense que ese proyecto sacan a personas y sacan recursos dedicados y exclusivos porque hay una expectativa. Tomando como ejemplo lo que James nos planteaba sobre la sobreestimación o sobre la sobrevaloración de un proyecto, al final del día, esa inversión se incrementa, no se reduce. Ahora, hay recursos, hay compromisos financieros, humanos y técnicos. Sin lugar a dudas, la gestión de un proyecto requiere creatividad y requiere innovación y la capacidad de adaptarse al cambio. Y sobre todo también la incertidumbre. Porque un proyecto está expuesto a que pueda suceder algo en cualquier momento. Y cuando pueda suceder algo en cualquier momento, la gestión de riesgos y la capacidad de poder controlarlos y mitigarlos con acciones claras desde un inicio que debió haber sido vista en la planificación, es decir, un riesgo es un evento o una probabilidad de que suceda algo en el tiempo y sobre ello, ese evento o esa probabilidad tiene que ser mitigada de alguna forma. Mitigada a partir de la gestión del proyecto. Ahora, los componentes, pero ¿qué determina el éxito de un proyecto? Bien, cuando hablamos sobre el éxito de un proyecto, creo que está más que claro, el tiempo. Limitados a un periodo determinado, el presupuesto, a utilizar los recursos financieros de manera eficiente, el desempeño. El desempeño es en el tanto que el producto cumpla de acuerdo a las especificaciones que se habían planteado y la aceptación, que el cliente se dé por satisfecho del mismo. Ahora, ¿por dónde debe iniciar la gerencia de proyectos? Es una de las grandes preguntas que se hacen. La gerencia de proyectos o el gerente de proyectos tiene que iniciar entendiendo qué es lo que quiere el cliente, el objetivo, pero también entendiendo qué está sucediendo fuera de la organización. Y si realmente ese entendimiento cumple con las expectativas del cliente, porque puede suceder que no. Y aquí es donde se entra en juego la capacidad que se tenga de hacer escenarios o se puedan plantear hipótesis o diferentes presuposiciones y que sean aplicables a la organización. Pero todo eso tiene que ir de la mano a entender si la organización está lista para la gestión de proyectos. No cualquier organización está lista para la gestión de proyectos. Pero usted me puede decir, ¿pero cómo la podemos identificar? Bueno, yo les traigo aquí algunas claves para cómo hacerlo. Siempre en un proceso de madurez de la gerencia de proyectos, lo que se quiere es tener un nivel de madurez bastante alto. Pero para llegar ahí, las preguntas que tenemos que hacernos son, ¿en dónde estamos? En la gestión de proyectos, ¿qué tenemos? Se habla de proyectos dentro de la organización.
Se pueden decir que hay proyectos o no hay proyectos, cómo se controlan, a qué están alineados, a qué es lo que persiguen esos proyectos. Pero en el tanto de que hay niveles de madurez propios de una organización para la gestión del proyecto. El más bajo son cuando son proyectos hechos a la medida. No hay ni siquiera una política, no hay ni siquiera un reglamento, no hay nada escrito que identifique qué es un proyecto. Pero tampoco hay un lenguaje común. Y esto lo voy a poner en lo siguiente. Si yo hubiera iniciado con la pregunta en la asignatura, ¿qué es un proyecto? Quizás todos me hubieran dado una definición distinta. Dentro de los equipos de trabajo y dentro de las organizaciones, si usted hace esa pregunta, probablemente cada una de las personas a quienes usted consulte le van a decir cosas totalmente diferentes o algunas con un sentido común, ¿sí? Que van a tener elementos comunes, pero no la que la organización necesita para competir, para sobrevivir dentro de un entorno empresarial. Y al no tener estas características claras, evidentemente, lo que van a recibir es poco apoyo. Y cuando tienes poco apoyo, es porque la gente no entiende sobre la importancia de la gestión de los proyectos. Luego, también tenemos un nivel de madurez moderado. ¿Qué significa un nivel de madurez moderado? Bueno, hay unas prácticas que se encuentran definidas. Hay programas referidos al tema de la administración de proyectos, hay programas de capacitación y hay cierto apoyo organizacional por alguna que otra jefatura, pero no todas. Porque dentro de las organizaciones, como bien se ha escrito desde 1977, o de mucho más antes inclusive, dentro de las organizaciones lo que hay son feudos. Y entre esos feudos, pues se cree o no se cree dependiendo de la cultura. Y si esa cultura no cree en proyectos, pues simple y sencillamente no se hacen proyectos. Se interacciona más a nivel de una dinámica organizacional en función de una entrada, un proceso y una salida. Ahora, ¿cómo reconocer una organización que tiene un nivel de madurez bastante alto? Ya está institucionalizado la gestión de proyectos. Hay reglamentos, hay políticas, hay normativa escrita que identifica cómo se debe gestionar un proyecto dentro de una organización. Pero a partir de esto también permite estar mejorando constantemente los productos y servicios, no en lo viejo, sino en lo nuevo. Y ahí es donde radica la gran diferencia de por qué utilizar un proyecto y cuándo utilizarlo y cuándo no utilizar un equipo para una gestión de un proyecto. No quisiera que ustedes salgan de la asignatura pensando que ahora todo va a tener que ser un proyecto. No necesariamente. Los proyectos tienen que ser utilizados, la gestión o la administración de proyectos, para cumplir los objetivos más estratégicos de las organizaciones. La operación normal, para eso usted tiene gente que realiza la operación normal. Ahora, que esa operación normal no le esté dando los resultados que usted espera en el tiempo, es porque tiene a las personas incorrectas en el lugar incorrecto. Y ahí es donde viene uno de los primeros pasos para dar la innovación organizacional. Colocar a las personas idóneas en los puestos de trabajo idóneos para que den los resultados esperados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, dudas, consultas, desacuerdos? Profesor, de mi parte, no. Muy bien. Continuamos. Está claro, continuamos. Continuamos, muy bien. Entonces, si alguno tiene alguna duda, por favor, no se la guarde, no se la lleve a su casa. Coméntela aquí abiertamente. Estamos en un foro de seguridad, de tranquilidad, de apertura, de interacción. Bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia del contexto organizacional.
ese contexto organizacional que muchas veces lo evitamos. Y está muy de la mano de la gestión estratégica. Las organizaciones, para sobrevivir, tienen que tener una estrategia empresarial. Esa estrategia se nutre del marco filosófico. Ese marco filosófico es donde se define la visión, la misión y los valores de la organización. Básicamente es lo que le da vida a una empresa. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Y bajo qué principios lo quiero hacer? Al definir esa definición de esa misión y visión, viene lo que es la formulación de las estrategias que yo voy a necesitar para llevarlas a la práctica. Pero esa formulación e implementación y esos procesos de madurez a nivel interno no sirven de nada si no se logran tomar decisiones. ¿Para qué? Y para eso está esa flecha, siempre buscando el logro de objetivos. Precisamente me he querido enfocar en esta disertación y lo voy a recalcar lo que dije al inicio. Enfóquese en el proceso, no en el objetivo, no en la meta. Porque muchas veces estamos tan obsesionados con cumplir una meta que no vivimos los procesos. Y los procesos hay que vivirlos en la gestión de proyectos. Porque hay algo que se llama las lecciones aprendidas. Como todo en la vida, ¿qué aprendió? ¿Qué no debió hacer? ¿Y qué hice bien? Para volverlo a replicar. Entonces, cuando hablamos de los proyectos y una estrategia organizacional, los proyectos, imagínense que son ese camino o esas gradas que usted necesita recorrer para cumplir con lo que le da sentido a una organización, con la visión, con la misión. Pero al final del día, el que impulsa a que los proyectos se hagan una realidad es la propia organización. Y aquí hay un elemento importantísimo. La organización tiene que estar convencida de la gestión de proyectos. Si la organización no está convencida o tiene un nivel de madurez bajo, usted va a poder hacer un proyecto de vez en cuando, pero usted necesita estar haciendo proyectos a partir de esa estrategia que usted definió para su empresa. Cuando hablamos de acciones dentro de una dinámica natural de trabajo, nos quedamos en la cotidianidad, pero no podemos llegar a cumplir lo que vemos para el futuro, porque no se crean los proyectos. Así de sencillo. Y al no creer en los proyectos es donde cuando nos empezamos a quedar muy rezagados. Y esa es la parte que yo quisiera invitarles a reflexionar, para que no se queden ahí rezagados, sino por el contrario, sino más bien que tengan la capacidad de poder trascender. Luego de esto, viene lo que es la parte de la identificación de los interesados del proyecto. Hay interesados internos como hay interesados externos. Los internos, ¿quiénes son? Bueno, los interesados muchas veces en la parte interna son los gerentes, los jefes, los dueños de las empresas, el financiero que está más preocupado de que usted pueda gastar lo que tiene que gastar, y si se pasa $1 o un colón, ya empiezan a sonar las campanas de alerta. Pero también a nivel externo, piense que hay clientes que esperan algo nuevo. Los competidores también van a estar sobre usted viendo lo que está realizando. Los proveedores inclusive también van a tener una expectativa si los implica a ellos el poderles generar una materia prima antes de lo esperado para producir un nuevo producto o servicio, por ejemplo. Pero también hay grupos, como todo en las sociedades, hay pesos y contrapesos que le dan un balance natural a un ecosistema social. Y entonces aquí están los ambientalistas, los políticos, entre otros. Por ende, es muy, muy importante la relación que usted pueda tener con los interesados del proyecto.
Y al final del día, ¿quiénes son los interesados del proyecto? Bueno, siempre van a estar circundantes al gerente. Y ahí es donde va a estar la propia organización, el entorno, los gerentes funcionales, los clientes, la parte financiera, el equipo de proyecto y la alta dirección. Pero en todo caso, en todo momento, tiene que haber una capacidad de diálogo constante y natural. Si eso se pierde, o usted lo deja de lado, porque puede ser muy cansado, o puede ser muy rutinario, o no se lleve con alguien, le auguro que no va a tener un camino fácil, sino muy espinado para cumplir el objetivo al cual se le ha encomendado el proyecto. Entonces, por eso hablamos de la gestión de los interesados. Cuando hablamos de la gestión de los interesados, tenemos que reconocerles y darles la importancia que se merecen y interactuar con ellos de manera proactiva. ¿De qué forma? En una primera instancia, antes de tener una primera interacción, usted tiene que evaluar el entorno donde está el proyecto y donde están ellos y ver por qué posiblemente le van a presentar trabas para cumplir su proyecto. Disculpe, profesor. Uh-huh. Es Luis Chavarría. Es que se me acaba de presentar una situación acá en la casa. Me voy a tener que desconectar. Esto queda grabado, ¿verdad? Sí, señor. Yo al final les dejo el vínculo donde va a estar. O lo Le agradezco muchísimo. Súper interesante, pero sí me tengo que desconectar en este momento. Discúlpeme. No se preocupe. Espero que todo marche bien, que resulte bien. Gracias, muy amable. Hasta luego. Luego de esto, de evaluar el entorno, vamos a tener los objetivos. Y ahí es donde van a estar los puntos de encuentro entre las partes. Cuando digo los puntos de encuentro entre las partes, no es más que las expectativas que usted tiene y las expectativas que tiene el interesado. Perdón. Pero también esas expectativas van a estar en función de lo que usted realmente puede hacer. Y aquí es donde entra en juego el punto de llegar a consensos, es decir, definir el problema, pero también definir la solución. Hay personas o hay grupos de trabajo que se quedan inmersos dentro de ciclos de problemas y nunca salen de ahí. ¿Por qué? Porque la propia cultura o el propio líder ha fomentado eso y no ha buscado soluciones. Y más allá de esto también hay que probar y perfeccionar, es decir, hacer una serie de interacciones para hasta lograr alcanzar la solución más óptima posible. Cuando usted logre alcanzar la solución más óptima posible, puede tener al final del día el resultado esperado, pero no se dé por vencido en la gestión de los interesados. Entonces, si lo vemos esto como un ciclo, ¿verdad?, de interacción, vamos a tener en una primera etapa la identificación, recopilar información sobre ellos, identificar la misión sobre la cual ellos trabajan o por qué es lo que ellos los motiva, determinar las fortalezas y las debilidades propiamente de ellos, pero también identificar posibles estrategias de trabajo conjunto para anticipar posibles comportamientos negativos principalmente. Y ya toda vez recorrido cada esto de unos escalones, llegar a implementar la estrategia a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es las fortalezas y las debilidades de las estructuras basadas en los proyectos. Algunas fortalezas, y estas pueden ser tan exhaustivas o no tan exhaustivas como se quieran. La primera fortaleza es que se asigna una autoridad únicamente para el proyecto. La debilidad es que a veces el mantener un equipo de proyecto en el tiempo puede llegar a ser muy costoso, más cuando es sobreestimado o mal calculado también. Mal calculado, sobreestimado, indico, se estimó con un escenario muy optimista, pero también yo siempre sugiero que se estimen desde una manera pesimista, intermedia y optimista, y escoger el más equilibrado.
Ahora, dentro de las fortalezas también, inherentemente se establecen mejores relaciones en toda la organización. Dentro de las debilidades, la gente puede llegar a tener niveles de entusiasmo y de motivación tan altos que se sienten más identificados con el proyecto que con la propia organización. Por eso hay que siempre hacer un balance, ¿verdad? ¿Un balance en qué sentido? Recordarle a las personas que nos debemos a la organización, no al proyecto. La gestión de proyectos se toma las decisiones de una manera más rápida, más eficiente. Las debilidades, bueno, ahí hay un tema en el tema de la gestión de los suministros o de la gestión de los recursos. En algunos casos, cuando no hay consensos, hay conversaciones de conversaciones para llegar a acuerdos dentro del equipo y con la propia organización. Pero no hay que desgastarse y no rendirse a esas conversaciones. Hay que mantenerlas hasta llegar a los acuerdos esperados. Dentro de las fortalezas también se puede identificar quién es un experto dentro de la organización en diferentes temáticas y quién no. Y también dentro de las debilidades, al haber tanta simpatía y mucha sintonía con el proyecto, la gente puede llegar a preocuparse, bueno, como ya estuve fuera de mi área funcional de trabajo por varios tiempo, ¿será que voy a llegar a hacer lo mismo o voy a llegar a hacer otra cosa? Entonces siempre es importante anticiparse y que el director o el gerente de proyecto pueda mantener esa estabilidad emocional en los equipos de trabajo, específicamente en las personas. Y sobre todo también, que para mí es la más trascendental, bajo esta definición que está orientada al mercado, nos permite de una manera más rápida llegar al mercado, que al final del día es donde las empresas tienen que abocarse, estar creando nuevos productos o servicios. Cuando las empresas desestimen, empiezan a desestimar dichas capacidades de trabajo, ahí es donde al final la gente, los clientes, ya no le encuentran sentido a esa empresa para comprarle el producto o el servicio porque sus necesidades cambian. Aquí viene la importancia de entender o la capacidad de tener para poder identificar esas oportunidades. Bien, continuamos. La gestión de proyectos se basa en una estructura matricial. Recuerdan que como lo había explicado, la diferencia entre un proceso y un proyecto es que la estructura a nivel de proceso es parte de una organización, la estructura de proyectos no es parte de una organización. Entonces, dentro de la fortaleza se pueden manejar en entornos totalmente dinámicos. Dentro de las debilidades es que hay jerarquías duales, es decir, que es el dicho donde se dice, bueno, nadie sabe para quién trabaja porque tiene un jefe y dos jefes, el otro jefe. El jefe funcional y el jefe de proyecto. Y a la vez eso pasa que los dos quieren mandar. Entonces hay un choque de poder ahí. Y es importante la capacidad emocional para manejar dichas relaciones. Ahora, la fortaleza que también vemos es que pone de relieve la importancia de tomar un rol de gerente dentro del proyecto. Pero también dentro de las debilidades, cuando los recursos son muy buenos, es decir, las personas que usted tiene dentro del equipo de proyectos son muy buenos, tiene que tener la capacidad de negociación e ir y conversar con esos jefes funcionales y decirles, ven, yo ocupo a fulano, mengano y sutano dentro del proyecto para poder cumplirlo. Pero ¿cómo hacemos para que éste tenga mayor participación? Entonces ahí entra un proceso de un estira y encoge. Un dime que te diré. Entonces ahí es donde en algunos momentos puede tornarse frustrante, pero no hay que retirarse ante dichas situaciones que pasan.
De igual forma, también, y sobre todo, óigame bien esto, en el tanto que las propias organizaciones no logren desarrollar nuevos productos y servicios en esta nueva normalidad, tienen pocas probabilidades de salir adelante en cuanto a ser sostenibles, en cuanto a ser atractivas para los clientes, porque hay alguien que ya está pensando en hacer cosas o iguales o mejores que usted. Pero tal vez, porque dentro de la propia cultura organizacional nos quedamos en el status quo, en las zonas de confort, no logramos trascender y no logramos evolucionar. Y aquí es donde entra, o le voy a dar pie a un tema que es apasionante y es el estilo de liderazgo. Y aquí quiero retomar lo que dije al inicio de esta conversación. A como es el líder, así es igual la organización. No sé si hay alguna duda hasta acá, hasta el momento, para seguir. De mi parte, todo bien, profesor. Todo, ok, muy bien. Todo muy bien, don Jack. Muy bien. Muy Perfecto. claro. Gracias. Gracias. ¿Las señoritas, alguna duda? Todo en orden, profe. Bueno, muy bien. Asumo que para los demás también. Seguiremos. Yo el tipo de liderazgo que más me gusta es el liderazgo transformacional. Y les voy a contar. El liderazgo data desde la época de Henry Ford, desde la Revolución Industrial, donde hago el ejemplo de Henry Ford, pero puede ser cualquier otra empresa que estaba situada en ese mismo momento. Y habla que dentro de las dinámicas organizacionales se contrataban a las personas y se les pagaba por una transacción, es decir, por una actividad que realizaban. Pero llegaba un momento en el tiempo donde decían, bueno, yo quiero más dinero. Y decían los líderes o los empresarios que ya no puedo pagar más. ¿Qué hago? Entonces el estilo de liderazgo tuvo que cambiar a un liderazgo más enfocado en el ser de las personas, en ver las capacidades que tiene cada uno de los funcionarios o colaboradores de la propia empresa y llevarlos a su máximo nivel, no imponiéndoles, sino subiéndose con ellos y llevarlos de la mano hasta que alcancen su máximo potencial. Cuando esas situaciones pasan, es cuando usted crea algo que se llama lealtad hacia usted y confiabilidad, respeto y seguridad. Hay una máxima en el liderazgo que dice no se puede ser líder sin antes haberse dejado liderar. Hay un derecho de piso que todos tienen que pagar para liderar. Hay líderes que nacen con una estrella, pero necesitan desarrollar su potencial o encontrar su camino. Y pasa igual también con el gerente de proyectos. Muchas veces vemos a alguien que está liderando un proyecto que simple y sencillamente es que fue designado ahí porque no había nadie más a quien lo podían designar. Y cuando llega con un equipo altamente especializado o altamente técnico y se enfrentan a él, tal vez ese líder ni siquiera les inspire llegar ni a la esquina a comprarse un helado o un refresco o lo que fuera. Y aquí viene algo que yo les quiero dejar para sus pensamientos y para las personas que trabajen con ustedes. Siempre enfóquense en inspirar a las personas desde su corazón, no desde su intelecto, sino desde su propia razón de ser. Si usted lo hace desde su corazón, las personas, créanme, que van a tener la capacidad de interactuar mejor con usted. Y no solamente eso, sino que si usted les dice, vamos y nos tiramos de un bungee jumping, van y son los primeros que se tiran antes que usted. Y ahí es donde estamos creando equipos de alto rendimiento. Ahora, dentro de los proyectos o de los equipos de trabajo, siempre hay que promover un estilo de colaboración natural, no forzada. Y aquí es donde cada quien pone sobre la mesa sus expectativas o los propósitos que quiere alcanzar. También dentro de los equipos de proyecto tiene que haber la capacidad de decir que no estoy de acuerdo. Por más que suene trillado o por más que se quiera ver como que se lleva a la contraria, al contrario.
Lo que se está buscando es que se desarrolle más capacidad de interacción y más capacidad de diálogo. Pero a veces, cuando decimos que no, estoy de acuerdo, o que sí, no pasa nada. Pero cuando decimos que no, nos lo tomamos como que esta persona no quiere avanzar o no quiere caminar. Y no necesariamente es eso. Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo no sé si ustedes en alguna vez han visto Toy Story o Rayo McQueen. Son de los estudios Pixar. Los estudios Pixar tienen un presidente ejecutivo que tiene un libro que a todas aquellas personas que quieran fomentar la creatividad y la innovación dentro de sus organizaciones lo he recomendado. Y hasta la fecha, no es por hacerle patrocinio a nadie, porque no me interesa, pero se lee de una forma tan rápida que usted lo absorbe. El libro se llama Creatividad S.A. y dentro de la portada sale Buzz Lightyear. Ed Catmull, que era el encargado del área digital, de animación digital de Star Wars, cuando estaba George Lucas al frente, pero resulta que Star Wars, bueno, la vendió, la franquicia vendió todo, George Lucas, y ya esa parte de la animación digital ya no se necesitaba porque la empresa que la asumió ya la tenía. Entonces resulta que Ed Catmull empieza a buscar gente que crean en él, que quieran matricularse con su sueño. ¿Y qué empezó a hacer? A comentarle a las personas sobre sus ideales, sobre su visión, sobre lo que quería alcanzar, hasta que llegó alguien y le dio pelota. Ese alguien no fue nada más ni nada menos que Steve Jobs. Y le dijo, yo te voy a dar los $7,000 millones que necesitas para seguir adelante, pero con una condición, yo no me voy a meter dentro de la empresa, vos la vas a liderar, yo voy a ser un simple inversionista, pero me tienes que dar, obviamente, unos términos de negociación que ellos llegaron. Y él se cuestionaba mucho porque el estilo de Steve Jobs y el estilo de Ed Catmull eran como el agua y el aceite, totalmente distintos. Pero al final se convirtieron en súper amigos. Pero siempre partiendo del hecho de que el uno creía en el otro. Porque sus expectativas eran tan altas entre ambos que anteponían cualquier situación y no dejaban que el plano personal interfiriera en el plano profesional. Y dicho esto, Ed Catmull hacía unos ejercicios dentro de su organización que me llamaban mucho la atención y se los voy a compartir. Imagínense que este sea un foro de ideas, de innovación y de creatividad. Y cada uno de ustedes tiene que presentar una idea o una idea creativa de un proyecto. Él tenía o tiene en sus instalaciones, en la puerta de la sala de reuniones, un rótulo. El primer punto de ese rótulo: las ideas no son tuyas, son de la organización. Segundo, si no soportas que te critiquemos la idea para mejorarla, entonces lárgate a tu casa. La tercera, si no estás dispuesto o dispuesta a escuchar, lárgate a tu casa. Y la cuarta, si no estás conforme con del 1 al 3, puedes largarte a tu casa. Porque él tenía muy claro que la gestión del conocimiento parte en el tanto que compartimos de una manera natural y transparente el conocimiento, las ideas, dentro de un grupo de personas, para que se enriquezcan entre todos. Ahí no es que uno en particular se pone la medalla del éxito o la medalla del aplauso. No, es la organización como un todo. Por eso se habla mucho de las responsabilidades conjuntas, donde cada quien es responsable de su máximo potencial consigo mismo, pero también con sus compañeros de equipo. Y sobre todo hay una absoluta honestidad que tiene que promoverse. Por eso, vuelvo a decir, entre usted a una organización y conozca al líder. Y a como sea ese líder, así será el reflejo de esa organización. No hay más. Y eso está más que científicamente demostrado y está más escrito en muchísimos artículos y en mucha literatura.
Por eso, esta imagen también es representativa. Vea que hay un pez con unas características particulares. Le voy a poner morado, pero ahí no vi que morado. Para los que son liguistas, felicidades, yo soy un sapricista, pero bueno, entonces no lo había apropiado. Pero vean que el pez tiene unas características de un pez natural, pero vean los demás. Tienen características o algo distinto. Y así son los equipos, así son las personas. A esta persona que está en rojo, le toca que cada uno de ellos pueda convivir y se sienta a gusto. Por eso hay que crear ese círculo de confianza, para que las cosas sucedan de manera natural. Ahora, usted me puede decir, ¿y cuál es el comportamiento que el líder debiera tener? Yo le traigo algunas valoraciones que quizás puedan ser representativas. Tienen muy claro cuáles son sus principios y quiénes son y hacia dónde van. Siempre están pensando en hacer cosas nuevas. Son originales. No son fotocopias de otras personas. Se ganan su posición. No la exigen. Si hay un trato con respeto. Se centran en las personas. Es decir, trabajan para las personas. Inspiran esa necesaria confianza que se tiene que tener para que los equipos puedan trascender. Y aquí también algo que es importantísimo. Saint-Ouen de Saint-Exupéry lo decía muy bien. Y estoy hablando del Principito. Lo esencial siempre es invisible a los ojos. El potencial de las personas no muchas veces las podemos ver de buenas a primeras. Están escondidas por ahí en algún lado. Precisamente para poder encontrarlas es que hicimos ese ejercicio de presentarnos, de interactuar un rato y no de llegar de una buena primera vez a que yo les expusiera la conversación que hemos tenido. Y también son visionarios, es decir, tienen objetivos a largo plazo, saben hacia dónde van. Ya hemos hablado un poco del líder, ahora hablemos sobre la adquisición de los recursos del proyecto. A veces los proyectos no presentan el suficiente dinero para tener esa fase de concepción o de identificación. Y eso sucede porque quizás el gerente financiero o las empresas como tal, ya lo hablamos, no tienen definido la cultura de proyectos, no se habla un lenguaje común en materia de proyectos. Pero también pasa cuando las metas del proyecto no son claras o no se han logrado clarificar entre las partes. El proyecto como tal carece de un patrocinador dentro de la organización, que siempre he recomendado que sea el gerente general. Los requisitos del proyecto, las características del proyecto fueron subestimados o sobrevalorados, lo que comentábamos anteriormente. Y a veces, cuando se empieza en esta dinámica de proyectos, todos quieren hacer proyectos y no todo es un proyecto. Hay que saber discernir qué se va a tratar como un proyecto y qué se va a tratar como una dinámica natural dentro de una organización. Y así evitar que pase y decir, bueno, a este proyecto le asigno los recursos que necesita y a este otro no. Pero quizás ese otro no complemente muy bien procesos o actividades que son estratégicas y que logren generar mejores productos o servicios de los que se tienen actualmente. Y sobre todo, cuando hay desconfianza, todo empieza mal y termina mal. Y dentro de la organización siempre pasa igual. Algunas características, ya las dijimos, pero quería retomar algunos aspectos y ser reiterativo en lo siguiente. Liderar con el ejemplo. Tener una visión clara hacia dónde se va. Técnicamente puede ser competente, no tiene que ser un todólogo, pero tiene que estar dispuesto a aprender. Se tiene que ser decisivo o claro en lo que se quiere, un buen comunicador, tener la capacidad de motivar con el corazón, repito, motivar con el corazón, no desde el intelecto, sino desde el ser suyo. Respalda al equipo de proyecto cuando se necesita. Porque a veces dentro de los equipos pasa
que no se asumen las responsabilidades. Entonces parece que se está jugando ping-pong. No, la culpa la tiene aquel. No, fue usted que no me dijo. No, es que yo le dije. No, eso no puede pasar. El que tiene que asumir la responsabilidad es el director del proyecto, el director de una orquesta. Y aquí es donde él denota el apoyo hacia sus miembros del equipo y se inspira para que se gestionen nuevas ideas. Y ya para concluir, o casi concluyendo, la credibilidad, algo que uno tarda años en construir y minutos en perderla. El líder de proyecto o el gerente de proyecto tiene que tener la capacidad no de quedarse en el problema como tal, sino llegar al círculo de las soluciones. Son tolerantes o flexibles ante los cambios del entorno. Tiene un estilo de gerenciamiento flexible y adaptativo. Y sabe comunicarse. Pero comunicar no es solamente hablar, sino es ser asertivo. Decir las cosas en el momento apropiado y que causen el efecto deseado. Nunca contra la persona, sino con la situación. Algunas habilidades también que son interesantes, tienen que tener la capacidad de dirigir bajo conflicto. Un director de proyecto no puede estar metido en todo, un gerente no puede estar metido en todo. Por eso tiene personas que le respaldan en su gestión y ahí es donde viene la capacidad que debe tener para delegar. Ahora, la experiencia es fundamental. La toma de decisiones todavía más, tener esa voluntad firme y esa seguridad para tomar las decisiones en los momentos apropiados. Hay una creatividad productiva que nace y surge en todo momento. Buscan generar espacios colaborativos para que haya un liderazgo transformacional. Recuerden que la literatura o cualquiera que puedan leer en algún momento parte de que hay líderes formales, pero también hay líderes informales. Y muchas veces sopesan más estos últimos que los primeros, porque se han ganado la confianza de las personas que tienen a su alrededor. Bien. Cierro con esta frase. La gestión de proyectos no es una opción, es una necesidad. Pero no cualquier necesidad, sino es esa cara real que le permite a usted cumplir su estrategia empresarial dentro de la organización. Aquí la gran pregunta, ¿sus organizaciones tienen claras sus estrategias empresariales en esta nueva normalidad? No solamente la visión o la misión o los valores, los objetivos, saber cómo van a generar ingresos, cómo van a interactuar con el cliente, cómo se van a gestionar los procesos a lo interno, cómo se van a promover que las personas puedan ser más fieles y puedan incrementar su capacidad de productividad a lo interno. Y sobre todo, ¿cuál es el nuevo portafolio de productos y servicios que se tiene previsto en el corto, mediano y largo plazo? Todas estas variables tienen que analizarse. Y cada una de ellas, la gestión de proyectos viene a solventarlas en gran medida. Bueno, eso es lo que les traigo para hoy. No sé si hay alguna duda, preguntas, discusión, cuestiones. Con mucho gusto las puedo atender. Profe, con esta parte todo claro. Con esta parte todo claro. ¿Y cuál parte no quedó claro? No, es que hay unos temas de la tarea que me gustaría consultarle. Ah, ok. Estás preocupado por la tarea. Bueno, ahorita lo vemos, claro, con mucho gusto. ¿Los demás, alguna pregunta o consulta? Profe, una consulta. Por Que favor. yo me guié para leer ahora los capítulos en la orientación que está en Educanet, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí dice que son capítulo 1, 2, y digamos que del 2 que después batea, porque dice 1, 2, 5 y 9, ¿verdad?
Sí, correcto. El 5 y el 9, pero ahí vimos que estuvimos tocando temas del 4 y del 3 ahorita, digamos. Sí, sí, correcto. Eso lo hice a propósito porque los vamos a retomar más adelante. Esto es apenas una pincelada. No te Ok, preocupes. Vendrán más. ok, Pero perfecto. No, era, no, nada más era para para no, la... era para no dejar ese vacío conductual, porque los proyectos, si no se habla sobre liderazgo y algunas otras cosas más, eh, le queda una sensación de unos huecos. De todas maneras, dentro de lo que vayamos a tener en la gestión de proyectos, siempre, siempre tiene que haber un orden lógico y un orden natural. Siempre. Así las cosas, no podríamos hablar de una asignatura de proyectos dejando cosas a medio camino. De hecho, en la segunda tutoría vamos a retomar cosas y le vamos a dar alguna continuidad a algunos temas. Ok, perfecto. Está bien. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, bueno, entonces vámonos al tema de la pregunta de la tarea. ¿Cuál pregunta tienes, James? Bueno, profesor, es con respecto al caso 1. Ajá. Estas tareas se tienen que presentar en Microsoft Project, me imagino. En la orientación lo debe decir claramente. Voy a proyectarla para que la veamos, ¿te parece? Uh-huh. Dame un segundo, por favor. Pero sí, en algunas sí, hay otras que no. Tareas, entrega de tareas. Aquí está la tarea número 1. La voy a proyectar para que la podamos ver. Mírala aquí, ¿dónde está? ¿Me pueden confirmar si todas la están viendo en este momento? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, aquí dice todas las instrucciones, ¿verdad? Tengan presente que se tiene que utilizar el estilo de formato de Chicago, ¿verdad? Ya no es APA, es Chicago. Eso para que lo tengan ahí. Y aquí está el caso. Aquí lo dice muy claramente. Ok. Entonces, No, por mí no hay problema, pero sí había ahí una sugerencia porque Microsoft Project es una licencia, como usted bien sabe, ¿verdad? Y nos pareció muy extraño que si la universidad pedía que fuera en Microsoft Project, ¿verdad? Debería dar acceso a tener Microsoft Project por ser una licencia a pago, ¿verdad? hay un Eso tutorial que es gratis. Perdón. Hay un tutorial que es gratis. Hay un trial por 30 días que es gratis. Ok, perfecto. Ahí en el caso número 1, en la pregunta E, la última dice duración óptima y el costo óptimo, pero cuando usted lee el caso, Ajá. no se desarrolla nada de costos. Y cuando vos montas toda la información en Project, no sé cómo, ¿verdad? Se calcula una duración óptima, porque vos le metes los hitos y toda la programación, pero... La duración sí te puede salir. Lo que estoy claro es el costo que no viene. Ahora, estas tareas, como ustedes saben, en la dinámica de la universidad, hay alguien que diseña el curso, hay alguien que diseña las tareas, y hay algunos que nos dedicamos a dar la clase, ¿verdad? Esa pregunta como tal, yo la puedo hacer, pero aquí ve que dice, y esto sí, porque yo lo había leído hace días atrás, y crear el plan financiero de la organización en máximo 5 semanas. Yo en este punto, lo que les voy a dar la total apertura es que puedan establecer ustedes los costos. No sé si me explico. Tal vez explica un poquito mejor, profe, porque es que vieras que esa indicación como que no coincide o no calza
con el ejercicio. Entonces, Va- a lo mí le- me confunde. Muy bien, lo vamos a leer si quieres. No lo voy a, Es no que- lo, no lo voy a resolver, pero lo quiero leer. Porque, por ejemplo, ve lo que dice. Nada más vamos a leer una partecita. Es la creación de un nuevo negocio, ¿verdad? Este es el objetivo, ¿cierto? Y aquí vienen todas las etapas. ¿Cuánto cuesta crear un nuevo negocio? Entonces vos me puedes decir, pero bueno, depende. Aquí dice, la primera etapa consiste en diseñar el local, que son 4 semanas. ¿Qué tipo de negocio voy a hacer y cómo lo voy a diseñar? Eso puedes implicar unos costos. Puedes establecer tus costos. ¿En qué sentido? Bueno, necesito una arquitecta. Muy bien, necesito una arquitecta. ¿Por cuánto tiempo la va a necesitar? Bueno, depende del tipo de negocio y del tipo de servicio que yo vaya a dar o producto que yo quiera desarrollar. Ahora, si necesito solamente una oficina, si necesito producir algo, ahora necesito remodelar el local. ¿Qué significa remodelar el local? Pues necesito hacerle mejoras. Necesito llevar un ingeniero y toda una cuadrilla de personas a trabajar ahí. ¿Cuánto voy a estimar que me va a costar hacer esto? Y así a cada una de esas actividades les vas asignando un costo. Mucho de lo que pasa en los proyectos, James, es lo que vos estás bien planteando. A veces lo que me dicen no me calza. ¿Qué problema cuando a veces lo que me dicen no me calza? Porque el director de proyecto con su equipo tiene que investigar los costos asociados. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Profe, pero es que vieras que pareciera, no sé, tal vez yo soy el que lo estoy interpretando mal, entonces usted me corrige, pero pareciera que el espíritu del caso o de lo que se presenta va más orientado a saber si uno como alumno puede preparar o no preparar un GAN, ¿verdad? O sea, en realidad no nos está motivando, digamos, como dice usted, a plantear costeo o indagar o investigar, sino más bien simplemente un tema de interpretación de las indicaciones que están dando, de los hitos que van dando y saber si yo los logro montar o no en un GAN, definir, como dice ahí, la ruta crítica, logré definir exactamente la etapa de planificación, cuánto va a durar, pero está más orientado a lea bien y plantee esto en Project, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo había entendido o no sé si estaré equivocado o si mis demás compañeros lo pensarán igual que yo. No va o no sentí que fuera en el sentido de que describa estas etapas y usted Pero entonces, invente o ponga ahí, indaga. entonces, ¿cómo vas a hacer un proyecto? Es que no estés que No, es que tienes que investigar. Esa es la gran diferencia, dependiendo del tipo de proyecto que vayas a concebir. Porque muy fácil sería, como vos decís, vos bien lo decís, muy fácil sería poner esto en un proyecto y que me dé el Gantt. Facilísimo. Porque aquí tengo hasta todo, ¿verdad? Las predecesoras y todo. Y hasta aquí puedo ir viendo cuál es la ruta crítica, que de hecho ya la vi. Pero ¿dónde está también la parte investigativa que se quiere promover desde la cátedra? Precisamente esto. ¿Cuál es la parte analítica? Precisamente esto. Poder ir más allá. Por eso la consulta que vos me haces es totalmente válida y gracias por hacerla. Porque a veces lo que nosotros percibimos en proyectos no es lo que el cliente, en este caso yo, es lo que estoy esperando. Entonces, probablemente, si las instrucciones no están del todo claras, ¿qué es lo que el director de proyecto debiera de hacer? Lo que estás haciendo bien ahorita. Consensue, y lo expliqué durante la clase, consensuemos el objetivo de lo que se espera. Y aquí lo estamos consensuando. Ahora, vos puedes decirme, pero de alguna forma u otra, yo voy a tener que inventar esos datos. No los tenés que inventar, los puedes calcular o los puedes preguntar. ¿De que requieren un alto nivel de complejidad? No. Es nada más tener un poco de creatividad e innovación. Y ahí estamos despertando otras habilidades blandas en ustedes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te viene? le entiendo.
tengo que asimilarlo Muy y bien. tengo que compartirlo con mis compañeros a ver si ellos están entendiendo lo mismo que yo, ¿verdad? Y viendo yo. Es que ellos me escriben por chat porque ahorita no tienen acceso a comunicarse acá, pero sí están prestando atención. Perfecto. Pero pareciera en principio que usted nos está ampliando mucho No, más el yo no estoy- ejercicio de lo que la tarea nos pedía. ahí está bien claro, están pidiendo el costo. Si no te lo doy, lo tienes que buscar. ¿Qué pasa en una organización si no te dan los costos? Vos le vas a decir al cliente, deme usted los costos. Y él no lo sabe. Ponte nada más a pensarlo dentro de una dinámica organizacional natural. Digamos que estos sean paneles solares. Bueno, no, paneles solares no, porque es muy fácil, porque vos trabajas en eso. Digamos que sean, ¿qué puede ser? Producción de algo. Yo te digo, James, yo soy gerente y te digo, James, te voy a encomendar la tarea de crear una nueva línea de producción. Vamos a empezar a producir zapatos con material reciclado. Eso es lo que te voy a decir. Ese es el objetivo. Y vos no me vas a decir a mí, deme los costos. Yo te diría, va a hablar con el financiero que te los dé. O voy a buscarlos. En las dinámicas naturales de las organizaciones, dependiendo de la cultura de la organización, estamos acostumbrados a que nos den todo y no ir a investigar. La cátedra ha querido empezar a cambiar esa distinción por las nuevas habilidades que se requieren para el futuro. Y la parte investigativa y la parte analítica. No se extrañen, porque ya no hay exámenes, hay quizzes, que en los quizzes van a tener que pensar un poquito más de la cuenta. Como ejemplos como estos. Por eso hay un espacio de atención de consultas. Ahora, como vos mismo me escribiste en uno de los correos, que tenías muchas expectativas. En las clases que yo doy, o en las asignaturas que doy, por lo general siempre fomento el pensamiento analítico. Y los llevo a un gimnasio intensivo de conocimiento, de pensamiento. Hay un autor que les quiero contar, que se llama Nicholas Carr. Y es muy famoso porque se le ha venido tomando más atención ahora. Pero él está diciendo algo muy cierto. El Internet nos está quitando nuestra capacidad de pensar. Porque ahora todo le damos un clic y ya esperamos que nos den el resultado. No caigamos en eso. No lo digo por vos, sino lo digo en general. La tecnología es un medio, no es el fin. Pero no estoy cambiando nada porque no estoy diciendo que el proyecto tiene que hacerlo diferente. Ahora, en el caso 2, el proyecto 2, ve que ahí sí es nada más establecer el tiempo y el Gantt. Pero en el caso 1, tienen que aplicar un poco del Gantt, sí, establecer la ruta crítica, lo que les va a tomar la etapa de planificación, la de finalización del proyecto, y sacar la duración óptima y el costo. Pero aquí tienen las principales actividades. A cada actividad solo la cuantificas y le pones recursos. Profe, digamos, nada más respecto a los costos, por ejemplo, ¿verdad? Y Sí, por ejemplo, ahí habla de capacitar al nuevo personal. Entonces, no sé, yo puedo pensar, digamos, dependiendo del negocio. Dependiendo del negocio. Correcto. exactamente, eso es lo que le iba a decir, porque puedo pensar, digamos, ahorita yo en mi industria médica, yo sé lo que lleva, digamos, una capacitación de un personal, digamos, por Muy ejemplo. bien, muy bien. Entonces, tengo que tomar en consideración mi experiencia Sí. o necesito enfocarlo nada más en digamos, como tal, Dependiendo del negocio. el negocio. Dependiendo de la industria y del negocio. Ahí ve lo que se dice, es muy claro. Acá para mí está muy claro. En donde se dice, aquí está. Ve donde lo dice, por favor. Se establecen 3 etapas. Una, para la adecuación del local y la última corresponde a la logística. Pero acá también dice nuevo negocio.
Hay que crear un nuevo negocio. ¿Por qué estamos planteando crear un nuevo negocio? Otra de las habilidades que se planteaba para el 2030, según el Foro Económico Mundial, pero llegó para quedarse en el 2020, el emprendedurismo. ¿Por qué el emprendedurismo? Sí, porque no va a haber empleos formales, los porcentajes de empleo informal se duplicaron con respecto al índice de pobreza multidimensional que sacó el INEC en el 2020, pasó de un 20 a un 40%. Hay un desempleo que casi abarca 3 décadas, es decir, retrocedimos 3 décadas. Y hay un déficit fiscal por el orden del 9, hay un Producto Interno Bruto que está en negativo y no hay una ruta clara para la reactivación económica. Entonces, ¿qué es lo que queda para el futuro? Emprender. En microeconomía, las principales áreas o aristas donde se toman decisiones son las personas y las empresas y que fomenten un intercambio de productos y servicios. Si no hay intercambio de productos y servicios, no hay empresas, no hay empleo. Y aquí lo asocio también a los índices, perdón, no a los índices, no, a los ingresos de hogares calculados por el INEC, donde en las costas el ingreso por hogar asciende casi a los 600,000 colones apenas. ¿Quién puede vivir en un hogar con 600,000 colones hoy? Si estás pagando casa o estás alquilando casa, más la comida, más la ropa, el agua, la luz, el teléfono, el cantonés de los fines de semana. La gente está viviendo casi con $2 al día. Promedio. Entonces, precisamente esas son otras de las habilidades que estamos fomentando. El emprendedurismo. Ok. Bueno, mi última pregunta es, ¿los costos es necesario justificar y decir, bueno, vamos a llevar esto y listo, y punto final, no, dejarlo así, no expandernos mucho tal vez a nivel de costos? Exactamente. Pero tienen que ser costos razonados, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Con una sustentación lógica, ¿verdad? No que me hace No decir que, que la mudanza me va a costar $10. Ok, yo digo como $10, ¿verdad? Jamás. Hay que tener un sentido a esto. hay que investigar un poquito entonces, cuánto Exacto. saldría la mudanza y todo, todas las actividades. Cuánto me Está bien. cuesta remodelar, pero también cada una de esas actividades principales va a tener subtareas, ¿verdad? Que cada una de ellas puede tener un costo en un orden lógico, ¿verdad? Y eso es lo que quiero ver. Está bien. Muchas gracias. Mucho gusto. James, ¿estás claro? ¿O lo estás asimilando todavía? No, ya está un poquito más claro. Bueno. Por favor, siéntanse en la libertad también de escribir si persiste la duda. Lo importante es que estos espacios de la tutoría y también la plataforma sean para poder estar interactuando, ¿no? Bueno, bien. Si no hay más dudas, lo único que me queda es agradecer. Agradecer por este espacio. Gracias por estar aquí presentes y estaré al pendiente de atender o de responder cualquier inquietud que pueda ir surgiendo en el camino. Espero que hayan disfrutado la tutoría. Gracias a los que participaron. Ojalá que tengamos mayores participaciones en la próxima y podamos ir creciendo en conocimiento. Y que pasen muy buena noche. Don Jack, una pregunta. Dígame, José, por favor. Lo estaba muy callado usted. Estaba poniendo atención. Muy bien. Dígame. ¿Podemos utilizar herramientas alternativas a Microsoft? Sí, sí, si se les complica, sí. Si no las tienen a disposición, sí. Y hay hay herramientas que pueden hacer diagramas de Gantt y cosas así, porque estuve buscando yo uso Mac y no encontré ningún trial para Mac. Sí. Para Mac no hay. Ay. Para Office sí hay, pero para Mac no. En el Teams, si bien recuerdo, en el Teams sí puedes hacer diagramas de Gantt. Ajá. Hay una aplicación ahí. Sí,
varias herramientas, por eso le pregunto nada más. Sí. que Sí, si- sí, puedes utilizarlas. Ok, no, perfecto. Listo, ¿no? Genial. Y los que puedan usar el Microsoft Project, pues ojalá que lo puedan usar. Me llevaré la inquietud porque me pareció muy válida, James, pero sí sé que hay trials gratis, hay de 30 días, 15 días, pero voy a plantearlo para como una oportunidad de mejora también para la cátedra. ¿De acuerdo? Listo, Perfecto, muchas muchas gracias. noches. Bueno, nada, muchachos, señoritas y señores, un placer y estoy para servirles. ¿De acuerdo? Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. noches. Muchas gracias. Para servirles. Buenas noches.